Vayan abriendo la Biblia en el capítulo 8 del libro de Josué. Vamos a leer solamente el versículo 1. Luego yo explico un poquito el contexto, ¿no? Pero leemos el versículo 1 del capítulo 8 del libro de Josué. Y Jehová dijo a Josué: no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. Amén. Señor, bendiga su palabra. El tema del mensaje de esta tarde, quiero que se lo aprendan bien, por lo menos que les quede este síntesis: levantándose del fracaso y volviendo a la batalla bajo la dirección de Dios. Un poquito largo el título, el tema. ¿Cuál es el tema? Levantándose del fracaso y volviendo a la batalla bajo la dirección de Dios. A ver, ¿quién lo dice? ¿Quién se lo ha aprendido? ¿No? ¿Antonio no? Pues lo decimos otra vez. Es un poquito largo, ¿no? Poquito. Levantándose del fracaso y volviendo a la batalla, pero bajo la dirección de Dios, ¿eh? No de cualquier manera, bajo la dirección de Dios. Muy bien, hermanos, pues este es el mensaje. Si se quedan con esto, bueno, les diré algo más, ¿vale? El tema, el contexto histórico, ¿no?, de este versículo. El pueblo de Israel había sufrido una tremenda derrota cuando quisieron conquistar una ciudad pequeña, mucho más pequeña que Sanlúcar, que se llamaba Ai. Era muy pequeña, pensaron que era cosa fácil, pero sufrieron una tremenda derrota. La causa fundamental de esta derrota fue el pecado de un hombre llamado Acán. Porque el pecado trae derrota. Pero lo que yo quiero compartir en esta tarde sobre la derrota que sufrió el pueblo no es sobre el pecado de Acán, sino sobre otro factor muy importante que a veces no lo tenemos en cuenta. Y esto es que quisieron hacerlo a su manera, que quisieron hacerlo sin buscar la dirección de Dios, que lo quisieron hacer por ellos mismos. Ese va a ser el grueso del mensaje de esta tarde. Porque esto, hermanos, esta actitud sigue siendo la causa de muchos fracasos, de muchos problemas en la vida de los creyentes. Querer hacerlo a nuestra manera, sin consultar a Dios. Si ellos hubieran pedido la dirección de Dios, Dios les habría dicho que había un asunto que arreglar en el pueblo antes de continuar en la batalla. Antes de lanzarse a la batalla, había algo que arreglar. Estaba ahí el pecado de Acán. ¿Saben? El pecado de Acán consistió cuando conquistaron la ciudad de Jericó. Dios les había dicho que no tocaran nada. Pero este hombre se encontró un lingote de oro y
babilónico, y los ojos y el corazón y las manos se le fueron detrás, lo agarró y lo escondió para él. Nadie lo vio. Miró para acá, miró para allá, para adelante, para atrás, no hay nadie, lo cojo. Lo que pasa es que se le olvidó de mirar para arriba, porque hay uno que siempre ve. Dios lo vio. Y eso hizo que todo el pueblo sufriera una derrota. Y si ellos hubieran buscado a Dios, Dios les habría dicho que había un problema, que había que solucionar ese problema antes de continuar con la batalla de la posesión de la tierra. También Dios les habría dicho o les habría indicado la estrategia a seguir. Como lo hizo con Jericó, ¿no? Los que conocen, han leído de la historia, Dios le dio una estrategia para conquistar Jericó. Y había una estrategia diferente para conquistar a él. No fue la misma. A Jericó le dijo que le dieran ahí 7 vueltas. Pero Dios tenía una estrategia diferente para conquistar esta ciudad. Ellos quisieron hacerlo por sí mismos. Y ahí sufrieron la derrota. Hermanos, en cada circunstancia de la vida, Dios tiene algo que decir. Amén. En cada situación, en cada circunstancia de la vida, Dios tiene algo que decir. Y nosotros debemos estar atentos, debemos buscar su dirección. Debemos buscar su consejo, a ver qué es lo que Él tiene que decir sobre ese asunto. Que luego, después de la derrota, Josué buscó a Dios. Y Dios le reveló cuál era el problema del fracaso. Josué, por así, en fin, resumir, muy resumido todo, Josué tomó buena nota de lo que Dios le dijo y resolvió este asunto con diligencia. Lo hizo tal y como Dios se lo dijo. Sin embargo, escúchame bien, porque esto es lo que quiero que apliquemos a nuestra vida. Sin embargo, Josué, a causa de ese fracaso, de ese error que había cometido, da la impresión que quedó como un poco aletargado, quedó desanimado. Hoy le podíamos decir, estaba de bajón, que había fallado a Dios, ¿no? Cuando tú fallas a Dios, cuando tienes un error, te quedas ahí un poco, ¿no? Como desanimado, sabiendo que has fallado, que has cometido un error. Pero Dios le vuelve a hablar a Josué. Y le dijo, ¿qué le dijo? Lo que hemos leído en el primer versículo del capítulo 8. Y le dijo, Josué, no temas. Una cosa. No temas. Y le dijo más. Levántate. Porque estaba ahí desmoronado, estaba por los suelos. No temas. Levántate y sube. Continúa ahora la batalla. No temas. No temas. Hermanos, sí, debemos tener temor al pecado. Debemos tener temor al pecado. Más que tener temor o miedo a Dios, debemos tener miedo al pecado.
porque el pecado nos aparta de Dios. Y la Biblia dice, apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Apártese de iniquidad. Porque el pecado es terrible, el pecado separa de Dios. De tal manera que sabemos cuando nuestros pecados fueron puestos sobre la persona de Jesucristo, Dios le dio la espalda. El pecado tuyo y mío puesto sobre los hombros de la persona del bendito Señor Jesucristo lo separó de Dios. De tal manera que hemos leído, hemos escuchado, ¿no? Cuando Cristo desde la cruz grita, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Hubo una separación a causa del pecado. El pecado trae miseria, el pecado trae derrota, el pecado trae ruina. El pecado nos separa de Dios. O nos apartamos del pecado o el pecado nos aparta de Dios. Es así. El pecado degrada al hombre y lo hace inútil. Ahora Dios le dijo a Josué, no temas. Josué había cometido un error. Pero Dios le dijo, no temas. ¿Por qué? Hermanos, hermanas y amigos que me puedan estar oyendo, cuando el pecado es confesado, cuando el pecado es llevado a los pies de la cruz de Cristo y allí es juzgado, no hay nada que temer. Ya no hay nada que temer, porque la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Así que, hermano y hermana, si tú has cometido un fracaso, si has fracasado, si has cometido un pecado, pero lo has confesado a los pies de la cruz de Cristo, no sigas más en ese fracaso, no sigas más atado a ese fracaso. Arréglalo con Dios y no sigas más estancado, paralizado, ¿no? Como Josué, ahí estaba. Él había reconocido su error, su pecado, había orado, había clamado a Dios, pero ahí seguía todavía con eso ahí que le he fallado a Dios, ¿no? Pero si tú has confesado tu pecado a los pies de Cristo, ya no hay nada que temer. Y Dios te dice a ti en esta tarde lo mismo que le dijo a Josué. No temas, no temas. Amén, no temas. Y Dios te sigue diciendo algo más. Te dice no temas, pero te dice también levántate. Levántate. No sigas más ahí paralizado, estancado, desmoronado. Levántate. Amén. Levántate, hermano y hermana, en el nombre del Señor. Cuando hay arrepentimiento y confesión de pecados, Dios te dice, levántate. Yo te he perdonado, yo te he limpiado, yo te he santificado en Cristo Jesús. Por lo tanto, ya no debes estar más caído, no debes estar más por los suelos, sino levantado, en pie, puesto en pie y listo para conquistar
todo lo que Dios tiene para tu vida. Amén. Dios tiene para tu vida bendiciones. Dios tiene para tu vida cosas. No te quedes toda la vida, porque así pasa a muchas personas. No te quedes toda la vida compadeciéndote de tus fracasos. No te recrees en la cama de la autocompasión. Dios te dice, levántate. Hermanos, hermanas, la fe en el Señor Jesucristo, la fe del Evangelio de Cristo es creer en el perdón de nuestros pecados, pero también es levantarse y seguir en la brecha. Amén. Y seguir ahí en la brecha. Eso es lo que Dios quiere en esta tarde. Ahora, y por eso es que Dios le sigue diciendo a Josué, y Dios te sigue diciendo a ti en esta tarde, no te ha dicho no temas. Confesaste tu pecado, no temas, levántate, no sigas ahí por los suelos, pero tiene algo más que decirte, ¿no? Lo mismo que le dijo a Josué, dice, y sube, ponte en marcha, ponte en acción, sigue la batalla, peleando la buena batalla de la fe. Sube a la tierra de tu conquista. No te quedes parado, estancado, levántate y camina. Dice la Biblia, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Amén. Para lo que Dios quiere que hagas. No te quedes ahí con una vida contemplativa, sino Dios quiere que batalles, que le sirvas. Hermanos, la tierra no se posee estancado ni estando por los suelos. Hay que levantarse, hay que batallar. Pero no de cualquier manera. Ese era el último punto del mensaje. Batallar. Hay que levantarse, hay que batallar, pero no de cualquier manera, sino a la manera de Dios, bajo la dirección de Dios. Porque esto es fundamental para salir victorioso en las batallas de la vida, buscando la dirección de Dios. El Señor dice en su palabra, no es con espada, no es con ejército, no es con nuestra fuerza, dice el Señor, sino con mi espíritu. Sea grande o sea pequeño. La ciudad de Jericó, que era una tremenda ciudad, cayó, fue derribada, fue conquistada, ¿cómo? Con el poder de Dios. La ciudad de Ai, que era pequeñita, dijeron, no, yo para esto no necesito nada, ya esto lo hacemos nosotros. ¿Y cuántas veces tú puedes hacer lo mismo? ¿No? Yo puedo, yo soy capaz, y viene el fracaso. Y Dios es el que da la victoria. Es verdad que el caballo se prepara para la batalla. Es verdad que hay que salir a pelear, que hay que levantarse y hay que batallar. Pero entiende que tiene que ser bajo la dirección de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando la unción del Espíritu Santo, que no eres tú, que es el Señor. Hermanos, es bajo la dirección de Dios, es con el poder de Dios, es con la sabiduría de Dios, es a la manera de Dios. Dios no se amolda a nuestras maneras. ¿Me han escuchado bien? Dios no se amolda a ti, ni se amolda a mí. No se amolda a tus maneras y a mis maneras. Nosotros tenemos que amoldarnos a la manera de Dios. Tenemos que buscar la dirección de Dios. Y por eso debemos
Buscarlo a Él en todos nuestros pasos y circunstancias de la vida. No sirve, hermanos, no sirve lo que normalmente hacemos. No sirve hacer nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras cosas y luego pedir que Dios los bendiga. Esto no funciona. No funciona, porque Dios no es el criado. Dios es el Señor. Amén. Él es el Señor, no es el criado. No es para que tú digas, mira, hago esto, voy a hacer lo otro, y te montas ahí tus castillos y tus planes, tus proyectos, y los presentas. Ahora Dios, bendícelos. No, hay que buscar a Dios. Dios no es el criado. Dios no es el que te va a seguir a ti. Tú tienes que seguir a Dios. Amén, ¿entiende bien esto? Debemos ser nosotros quien busquemos someternos a Dios. El fracaso que habían tenido fue debido a que actuaron a su manera. Ellos pensaron, ¿no? Encontramos en todo el relato, en el capítulo 7 del libro de Josué, bueno, la ciudad es pequeña, ¿para qué vamos a usar todo el ejército? No es necesario con 2,000 o 3,000 hombres. No, esos fueron sus pensamientos. Esto es suficiente. Pensaron que con poca gente podían conquistar esa ciudad, pero estaban equivocados. Dios les mostró que era necesario usar todo el ejército. Si lo hubieran buscado antes, se hubieran ahorrado la derrota. Y Dios también les indicó la manera, la estrategia a seguir. En Jericó fue de una manera, en Ai fue de otra. En Jericó fue rodeándolo 7 vueltas y tocando la bocina y cantando o en silencio, mejor dicho, fue la última vuelta cuando ya tocaban la bocina. Aquí Dios tenía otra estrategia. Él les habló y les dijo, mira, vais a preparar una emboscada, unos van a ir por una parte de la ciudad, los otros se van a poner por la otra, y cuando os vean van a salir, vosotros correr pensando que os sentís vencidos, y entonces todo el ejército va a salir detrás de vosotros, la ciudad va a quedar vacía y la otra parte del ejército va a atacar. Bueno, era la estrategia de Dios. Dios les indicó la estrategia para tener la victoria. Amén, hermanos. Es así. Ahora, ellos fracasaron porque no buscaron la dirección de Dios. Pero cuando lo buscaron y Dios les dio la estrategia y ellos hicieron lo que Dios les dijo que tenían que hacer, tuvieron una gran victoria. Hermanos, Dios sabe siempre la mejor manera de enfrentar las situaciones. Amén, hermanos, Dios lo sabe. Él les sabe la mejor manera. Entonces, cuando ellos siguieron la dirección de Dios, tuvieron una victoria grande. Ahora, cuando fueron derrotados, quiero apuntar otra cosa muy importante aquí en este pasaje, que cuando fueron derrotados, ya he dicho que no buscaron la dirección de Dios. La dirección en esa ocasión vino del pueblo. Fue el pueblo quien le dijo a Josué, Josué, no hace falta esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer. La dirección vino de abajo arriba. Y eso es tremendo, eso es terrible, eso siempre trae problemas. La dirección tiene que venir de arriba abajo. Cuando esto no sucede, siempre hay problemas. Hermanos, de abajo arriba,
Dios nos concede participación, pero no dirección. Dios en su misericordia nos concede que participemos en su obra, pero bajo la dirección de Dios, porque la dirección viene siempre de arriba abajo, nunca de abajo arriba. De abajo arriba, el pueblo viene participación, colaboración, pero nunca dirección. Dios dice en su palabra: mis caminos no son vuestros caminos. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Y ahí los problemas. Porque nosotros pensamos y queremos, pero resulta que Dios piensa de otra manera. Queremos seguir un camino y Dios tiene otro camino. Y ahí vienen los problemas. Hermanos, debemos aprender a buscar la dirección de Dios en cada asunto, porque Dios no se equivoca. Amén. Dios no se equivoca. Él no se equivoca. Él sabe cómo y Él quiere siempre lo mejor para nosotros. Quédense con ya voy a concluir, pero quédense con este mensaje: levantándose del fracaso y volviendo a la batalla, pero bajo la dirección de Dios. No temas, hermano y hermana, no temas más, no estés más estancado por los fracasos del pasado, por tus errores del pasado. Arréglalo con Dios. Si no lo has arreglado, arréglalo con Dios. Y cuando tú lo arregles con Dios, no temas, no tengas más temor, ni estés más por los suelos. Dios te dice que te levantes. Dios te dice que subas, que comiences, que pelees la batalla de la fe. No te conformes, sigue avanzando hasta poseer la tierra que Dios tiene para ti. ¿Qué es lo que Dios tiene para ti? Ese don, ese ministerio, ese servicio, ese lugar en la iglesia desde el cual tú vas a servir a Dios, tú vas a ser bendecido y vas a ser de bendición. Ahí te quiere Dios, hermano y hermana. Ahí es donde Dios te quiere, porque ahí vas a ser bendecido, ahí vas a ser de bendición a la obra de Dios, a la iglesia del Señor. Ahora, y termino recordando otra vez: no quieras hacerlo a tu manera, porque fracasarás. Habrá problemas como los tuvo Josué y el pueblo de Israel cuando quisieron hacerlo a su manera. Hazlo buscando la dirección de Dios y Dios te dará la victoria. Amén. ¿Se aprendieron el tema ya? ¿Se aprendieron el tema? Levantándose del fracaso y volviendo a la batalla bajo la dirección de Dios. ¿Hay alguien estancado? ¿Hay alguien que está atado, que está ahí condicionado porque he fallado tantas veces? Dios te dice: no temas. Dios te dice: levántate. Hoy es el día que tú tienes que levantarte. Hoy es el día que tú tienes que decir: aquí estoy, comienza la batalla, porque Dios te dice: sube, sube. En este caso era: sube otra vez. No te quedes ahí. Porque Dios quiere la victoria. Dios tiene la victoria para ti. Dios tiene la victoria para cada hijo, para cada hija suya. Dios tiene la victoria para la iglesia. Pero la iglesia tiene que entender los principios de Dios. Amén. Y tú tienes que entenderlo. Dios quiere que en esta tarde tú te levantes. Que en esta tarde tú creas en el perdón, que en esta tarde tú creas en la restauración, que en esta tarde tú creas que Dios está contigo para que te levantes y comiences y sigas peleando
avanzando hacia la tierra que Dios tiene para ti, al lugar que Dios tiene para ti en la iglesia. Amén.